Bueno, pues ya estamos de regreso con una super invitada que trae un tema muy interesante. Ella es la maestra Elena Ortiz. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Así es. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre un tema que la verdad pues es muy importante, la tolerancia de los niños hacia los demás. ¿Qué pasa, maestra, cuando los niños no tienen la tolerancia? Primero dígame, ¿cómo llegamos a que los niños tengan la tolerancia? Bueno, pues la tolerancia es un tema que pareciera como muy trillado o que escuchamos normalmente, ¿no? Tolerancia, pero realmente la práctica de la tolerancia no es tan fácil, Exacto. Es difícil. La tolerancia no es más que el respeto hacia las opiniones o las condiciones de los demás. Entonces, para llegar a la tolerancia, pues hay diferentes maneras de cómo hacer que un niño pueda llegar a ser tolerante. La más importante, creo yo, la clave de todo, es el ejemplo que los papás puedan darle al niño, ¿no? Claro. Porque si nosotros como papás nos burlamos de otras personas, pues estamos siempre en constante crítica o haciendo menos a los demás por su religión, por su situación económica, por cualquier cosa, pues el niño lo toma como algo que está bien. Si papá o mamá lo hace, pues entonces está bien. Con la diferencia de que los niños suelen ser crueles por naturaleza. Así porque es. ellos dicen las cosas como las sienten y como las piensan. Sin tantos... Entonces sí, de repente es, ay, pues qué cruel, pero es que los niños están en un proceso en el que pues así es la situación. Entonces los papás somos los principales responsables de que un niño pueda o no tener tolerancia. Y la tolerancia pues es la clave de todo. Claro, y claro que esa va a ser la base siempre, nosotros como papás. Y por ejemplo, cuando ustedes, bajo su experiencia en clases, cuando se encuentra con niños que a lo mejor no están siendo tolerantes dentro de la clase, ustedes como profesores, pues yo creo que toman medidas, pero si los papás no asumimos la responsabilidad primeramente, no vamos a poder hacer equipo con los maestros, ¿no? Entonces ustedes como maestros, cuando detectan algo así, ¿cuál es la primer medida a tomar cuando detectan algo así? Bueno, pues hay diferentes maneras de tratar un problema de esta naturaleza. Una muy importante y que nos ayuda mucho es la lectura. La lectura siempre nos va a ayudar a todo. ¿Por qué? Porque los libros nos hablan de países diferentes, de culturas diferentes, de situaciones que a lo mejor en la vida diaria no vemos, en la cotidianeidad, ¿no? Entonces de esa manera ellos aprenden que hay diferentes maneras de ser, diferentes maneras de vivir y de ser. Claro. Y por ejemplo los cuentos infantiles que nosotros a veces he escuchado que dicen es que los cuentos clásicos son sumamente crueles. La función de los cuentos infantiles es precisamente enfrentarlos a todos estos problemas que a veces como adultos no sabemos cómo tratarlos. Y ellos a través de las madrastras, de las hermanastras y de todo lo que sucede ahí, entonces se enfrentan con problemas como la falta de tolerancia, como la envidia, como la muerte, como el egoísmo. Entonces los cuentos son una ayuda y una herramienta muy, muy importante, y los libros. Otro recurso muy importante es tratar siempre de fomentar, por eso en la escuela fomentamos mucho los trabajos en equipo, que a veces los papás decimos, ¿por qué otra vez en equipo? Y se tienen que reunir y se tienen que poner de acuerdo, porque esa es una parte muy importante para que ellos ejerciten la tolerancia. Claro. Tengo que aprender a escuchar a los demás, aprender a tomar en cuenta sus opiniones, que a lo mejor a mí me gustaría hacerlo así, pero no soy solo, somos otros 4, entonces hay que ponerse de acuerdo. Híjoles. De cada uno y tomarla en cuenta. Entonces sí es difícil, porque si de por sí para uno que aún trabajaba en equipo, ya estando en secundaria y prepa, es difícil ponerte de acuerdo, imagínate para un niño. Sí, pues desde chiquito se empieza. Y ¿sabe qué me encantó? Ese tip que nos acaba de dar, porque a lo mejor en casa sí se nos está olvidando inculcarles o que los niños de verdad lean. Y sí es cierto que esos cuentos están diseñados con un objetivo pues de desarrollo infantil. Entonces, de repente, ¿qué hacen algunas productoras, por ejemplo, de cine, de televisión? Van modificando los cuentos y se pierde la esencia o el mensaje que tenía como primordial el autor para que los niños captaran. Entonces, si nosotros los impulsamos a que lean dentro de la escuela, dentro de la casa, les estamos dando ya una herramienta para aprender a ser tolerantes. Y sí es una clave y está
súper fácil y sencilla de encontrar. Así es. La verdad no tiene ninguna complicación. No, no. Ahí lo tenemos a la mano. Ahora que tenemos el internet muy a la mano, incluso podemos ponerlo así en el buscador, cuentos para ayudar a la tolerancia. Y perfecto. salen un sinnúmero de cuentos, porque ahora está muy, pues se puede decir de moda, aunque realmente siempre lo hemos hecho sin darnos cuenta, la cuentoterapia. Así es. Entonces ahora hay muchos terapeutas que curan todas estas o ayudan a los niños a salvar todas estas cuestiones, incluso hasta la dislexia y otras cosas a través de los cuentos. Entonces ahora ya podemos buscar cuál es el problema de mi niño, que siente envidia por el hermano, que se hace pipí en la cama, que no es tolerante, y podemos buscarlos así, cuentos para que mi niño sea tolerante. Ajá, y salen muchos títulos y ya los leemos. Fíjate qué bonito que ahora tengamos esa herramienta, oportunidad y esa herramienta de buscarlos tal cual, cuando antes solo conocíamos los clásicos y con esos te ayudabas y con esos salías. Claro, antes a lo mejor no se veía tanto este tipo de, podríamos decirse, problema entre los niños, porque yo le comentaba ahorita de un caso en específico. ¿Por qué los niños, después de ser tan amigos, no le tienen la suficiente tolerancia o por qué no alcanzan a entender la gravedad en la que estuvo el compañero y que ahorita él no puede, él está limitado a hacer lo mismo que hacía antes? Entonces, para el niño es muy frustrante y triste, porque ese día llegó y se lo estaba comentando a su mamá delante de mí. Entonces sí era así como de, híjole, yo como mamá, yo ya hubiera ido a hablar con la maestra y le hubiera dicho, ¿sabes qué? O sea, pon las cosas en claro, mi hijo, háblales a los demás, explícales lo que pasó, que a veces siento yo que les explican y aún así las consecuencias, o sea, de los demás niños o las actitudes de los demás niños continúan. Ahí, ¿qué se puede hacer? Si los niños a veces se cierran y se cierran y se cierran, porque hay grupos que de verdad son tan cerrados. Es que luego ya se unen en ese como bullying, o sea, se hace una cadena y como se hacen fuertes entre ellos. Si el maestro a lo mejor está hablando, Cris, de un caso en particular de un chico que llegó y tuvo ciertas dificultades al regresar, el salón ya no fue igual de tolerante con él, entonces ahí yo me imagino que lo que debió de haber hecho, usted nos dice, la maestra fue hablar desde antes con los pequeños. Y prepararlos para ello. ¿Usted qué recomendaría hacer en este caso en particular? Sí, pues por supuesto hablar mucho con los niños. Tenemos que tomar en cuenta que estamos también viviendo una época en donde los niños están creciendo solos realmente, porque ahorita no nos queda de otra más que salir a trabajar. Ahorita muchos matrimonios ya no lo son. Hay niños que, por lo mismo. Entonces los niños empiezan a crecer muy solos. ¿Y cuál es el recurso? Pues los videojuegos, el teléfono, la tecnología, y aprenden a ser un poquito como egoístas o ver solamente por ellos. Entonces hay que platicar mucho con ellos desde casa y desde el salón y hacerles ver que las personas podrán ser diferentes en condiciones, en mucho tipo de cuestiones, pero todos finalmente somos iguales en una cosa, que somos seres humanos y que tenemos sentimientos. Y yo creo que una frase, hay una frase que es clave, que es vive y deja vivir, ¿no? Y no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces siempre es ponte en su lugar, la empatía, ¿no? Si tú estuvieras en su lugar, ¿cómo te sentirías? Y cómo lo vivirías, ¿no? Entonces el hacerlos reflexionar así, porque también a veces es por buscar la aceptación de los amigos, porque no me saquen del grupo, porque por seguir la corriente. Sí, por seguir la corriente, pero si nosotros platicamos con ellos, los niños también son reflexivos, son nobles, ellos tienen una nobleza nata. Entonces, si tú les haces ver las cosas desde ese punto de vista, ellos comprenden, pero es mucha comunicación de los papás, mucha comunicación de la escuela y pues hacer ejercicios con ellos de tolerancia, quizás ejemplificarles cosas. A lo mejor un cuentacuentos. Las biografías de gente famosa son muy útiles, porque a lo mejor tú ves, por ejemplo, Beethoven. Pero tú no te pones a ver que Beethoven, a lo mejor él no sabe que Beethoven era sordo y que a pesar de eso fue un gran hombre. Entonces buscar biografías que les ayuden y ver que son grandes genios y que sus capacidades físicas no fueron un impedimento. Así es, entonces es como una manera también de que ellos pues comprendan que solamente es una circunstancia, solamente es algo diferente.
pero no tiene por qué ser motivo pues de rechazo, discriminación. de discriminación ni nada. ¿Hay Así alguna edad en la que diga uno, híjole, los niños de esta edad son menos tolerantes que los de cierta edad? Pues quizás en la adolescencia, ¿no? Los niños ya que están entrando en la adolescencia y en la adolescencia, pues generalmente eso es lo que buscan, como ser los líderes y que sean aceptados en un grupo, y entonces hacen todo tipo de cosas para por entrar ahí o por destacar, O sea sea, para bien o para mal. Entonces está a tiempo en los grupos pequeños de Sí, parar. Sí, así es, todavía Bueno. siempre se está a tiempo. Pero Bueno, pues hay muchas siempre gracias. la comunicación, ¿no? De Claro. que es un gusto estar La aquí. comunicación ante todo siempre, yo creo que es la base de todo para poder que los niños tengan esta tolerancia, la aprendan sobre todo, ¿no? De Sí, uno. Así es. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias por No, estar ¿de con qué? Un nosotros. placer conocerla y que Sí, estuviera aquí con nosotros. La esperamos de nuevo. Sí, Es bienvenida. claro Que nos la mande Ale, por Sí. favor. Ale Luna no la Gracias, mande. Ale Luna. En el colegio lo deja, sí, Claro que sí, un muchas saludo gracias. a ellos. Sí. Y nos vamos a un corte Y regresamos y regresamos. con ustedes. Sí.